Hello, how are you? Bien. Here I'm going to explain conditionals, second conditionals. But before that, we are going to review past simple, ¿sí? Revisaremos primero el pasado simple antes de mirar el second conditional. El pasado simple, acuérdense que hay dos cosas que tienen que considerar. Si estoy hablando del verbo to be o si entre paréntesis tengo otro verbo, ¿sí? Hablando del pasado simple, ¿sí? Si estoy hablando del verbo to be, tengo que mirar esto. ¿Sí? Me va a decir be entre paréntesis, y si estoy hablando de he, she, it, va a ser was. El negativo de was, lo único que tengo que hacer es agregarle n apóstrofe t, ¿sí? Wasn't, ¿sí? Y si estoy hablando de we, you o they, el pasado del verbo to be es were, ¿sí? Y el negativo, lo único que tengo que agregarle es n apóstrofe t, ¿sí? El verbo to be, wasn't o weren't. Ya lo estuvimos viendo, así que no creo que tengamos problema, pero para revisarlo. Después, si es otro verbo que no sea el verbo to be, ahí sí tengo que usar la lista de verbos, ¿sí? Tengo que buscarlo. Si lo encuentro, lo tengo que poner como figura en la segunda lista. Si no lo encuentro, quiere decir que el verbo es regular. Entonces, si es regular, lo único que tengo que hacer es escribir el verbo como está entre paréntesis y a ese verbo agregarle ed. ¿Sí? Si estuviera en negativo, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es agregar did, not o didn't, ¿sí? Y el verbo como está entre paréntesis, en infinitivo, ¿sí? Ejemplo. Si yo quiero decir, él era Juan y was Juan, ¿sí? Si quiero decir, ellos eran, they were. O ellos estaban, acuérdense que también quiere decir estaban. Si lo quisieran decir en negativo, weren't. ¿Sí? Acá lo vamos a usar en lo que vemos como condicional, ¿sí? No es exactamente el tiempo pasado, ¿sí? Es una situación imaginaria. Bueno, ahora lo vamos a ver. They weren't, por ejemplo, at home. ¿Sí? El negativo de los verbos de otro que no sea el verbo to be, imagínense que fuera have. El pasado de have es, ¿cuál es? Had, perfecto. I had a car. Esto lo puse del otro lado. Bueno, no importa. Si quiero decir negativo, I didn't have a car. ¿Sí? El verbo didn't, el auxiliar didn't, y el verbo en infinitivo, como está entre paréntesis, sin hacerle ningún cambio. ¿Yes? Bueno, vamos directamente al condicional. A ver. Uy, ¿qué me pasó? 3, 2, aquí. El condicional. No quiere cambiar el color. Seguimos con este color entonces. El segundo condicional es para hablar about hypothetical or imaginary situations and their consequences. Not real situations, ¿sí? Situaciones que son hipotéticas, imaginarias, no reales, ¿sí? Y las consecuencias de esas situaciones imaginarias. ¿Sí? ¿Cómo se forma eso? El if, que quiere decir sí, la persona y el verbo en pasado simple, que es lo que vimos recién. De la otra parte o de la otra clause, lo que uso es la persona, el would y el infinitivo. ¿Sí? De la otra parte de la oración se usa would plus infinitivo. Por ejemplo, si yo tuviera un auto, viajaría más. ¿No ven que esta es una situación imaginaria? La situación real es que no tengo un auto. La situación real es que no puedo viajar tanto. Pero si tuviera un auto, me estoy imaginando la situación, viajaría. Entonces es ahí donde va a aparecer el pasado. ¿Sí? Si yo, el pasado de have era had. If I had a car. Y la otra parte es muy fácil. Lo único que tengo que hacer es would, poner would, y el verbo que me figura entre paréntesis.
I would travel. ¿Sí? Miren cómo en esta parte, cuando empieza con el if, va a tener una coma en el medio. En cambio, si está el if en el medio, no hay la coma. ¿Sí? Puedo decir exactamente lo mismo. Cambiaría toda la estructura del lugar. Empiezo con la parte del would y el infinitive, ¿no ven? I would travel more. Vamos a hacer con otro. Este cuadradito que me gusta más. I would, ¿sí? Travel more, viajaría más, if I had a car. Y entonces después del if va a estar el pasado, siempre después del if. Si está al principio el if, va a estar ahí pegadito el pasado. Si el if está en el medio, voy a poner entonces el would, todo lo demás, y siempre pegadito al if va a estar el pasado, ¿no ven? If más pasado simple. If más pasado simple, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien. Acá tengo un ejemplo con el verbo to be, ¿sí? ¿Lo ven? If I was, y miren lo que puse acá, were, bueno, negativo, ¿no? If I wasn't or weren't a teacher, I would work in my mom's house. ¿Qué quiere decir acá? Que puedo usar, ¿sí? Solo en el condicional, no van a querer poner el was o el were en cualquier parte y en todas partes. Solo en el condicional, para todas las personas, puedo usar were. Ojo, were estoy hablando, no was, ¿sí? Puedo usar were para todas las personas. ¿Sí? Puedo usar el were para todas las personas. ¿Sí? Solo en el condicional. ¿Sí? Aclaro, solo en el condicional. Solo en second conditional. ¿Sí? Solo en el segundo condicional puedo usar were para todas las personas. Y miren esta oración. Acá no puse was. ¿Sí? Puse solo were. If I were you, ¿sí? If I were you, I would study for the exam. ¿Por qué? En este caso estoy diciendo si yo fuera vos. ¿Sí? Es imposible que sea vos. ¿Sí? Es una situación imaginaria, imposible. En este caso, cuando estoy dando advice, ¿qué quiere decir? Consejo. To give advice, you can use where. You have to use where para todas. Todas las personas. ¿Sí? O sea, volvemos. Que para dar un consejo, si yo fuera vos, tiene que empezar así. Si yo fuera vos. If I were you. No puedo poner was. ¿Sí? If I were you. En estos casos, el anterior, if I wasn't a teacher o if I weren't a teacher, la diferencia es que con weren't es un poquito más formal. ¿Sí? Comúnmente la gente dice if I wasn't a teacher, pero escrito o algo más formal, se puede decir if I weren't. ¿Sí? Se usa más weren't. Es más formal no se abreviaría. If I were not a teacher, yes? Bien, vamos directamente a los ejercicios. Si necesitan revisar, paren, observen, vuelvan a mirar. Cuando hagan el ejercicio también, vuelvan a mirar la parte anterior para ver, háganse carteles, ¿sí? Para repasar. Vamos a la parte del ejercicio. Acá les preparé un ejercicio. Quiero que paren el video acá, lo hagan y después de eso lo revisen, ¿sí? Paren el video, lo hacen y después revisan. Bueno, miren lo que tenemos acá. Acá tenemos el if, ¿sí?
Acá tenemos el if. Vamos a subrayar donde tenemos el if. Siempre después del if va el pasado. Acá tenemos el if adelante. Acá lo tenemos en el medio. Acá lo tenemos adelante. Parece que puse uno adelante y uno atrás. Acá en el medio. Acá adelante. Acá adelante. En estos todos los puse adelante. ¿Sí? Entonces, siempre después del if va a estar el pasado simple. Eso es lo que me tengo que acordar. Del otro lado es el would plus el infinitive. Bueno, acá tengo un par de pajaritos en una jaula, ¿sí? Y entonces, si los pajaritos estuvieran más, los pajaritos serían más felices si no estuvieran en una jaula, ¿no? Esa sería la idea. Entonces, esta parte no es la del if. Entonces, como no es la del if, ¿qué va a ir? Exacto, would be. Yes, the birds would be happier if they, como estoy hablando de they, va were. Y como era negativo, le tenía que agregar n''t. If they weren't in a cage. ¿Sí? Acá, el if acá, tengo que buscar, tiene que estar en pasado, lo tengo que buscar en la lista. Este verbo es irregular. ¿Cuál era el pasado del do? Did. If you did more exercise, yes, if you did more exercise, hicieras más ejercicios, te sentirías mejor. De este lado, ¿cómo era? Muy fácil. El would plus el verb que tengo ahí. Would feel era, ¿no? Sí. You would feel better. Te sentirías mejor si hicieras ejercicio. Acá tengo la parte del noise. ¿Sí? Entonces, al no tener el if acá, empiezo ¿con qué empiezo? Exacto, con would. Would swim. Wouldn't, creo que era negativo. Ah, me olvidé ponerle negativo, me parece. No, está bien. Ah, wouldn't swim. Acuérdense que el negativo del would es wouldn't, ¿sí? I wouldn't swim if I were you. No nadaría. Empezaría poner ahí. If I were you. Acuérdense que en este caso es estoy aconsejándole a alguien, entonces va were para todas las personas. Bien, speak. Esta es la parte del if. Tengo que buscar este verbo. Este verbo también es irregular. ¿Alguien se acuerda cómo era? ¿Cómo? Me parece que te estás equivocando. Fíjate en la lista. Ok, spoke. Spoke. If I spoke French, si hablara francés, le preguntaría a alguien. Entonces, de este lado, ¿cómo era? Exacto. Would ask. Acuérdense que ask, aparte, quiere decir preguntar. I would ask somebody. Acá empieza con she, no tengo el if. La perra me está molestando. Me está arañando la ventana. Go. Entonces, she would go. Would go. Iría. Ella iría. She would go to work if she no estuviera enferma. Acá tengo el be negado. Estoy hablando de she. Es was. Como está negado, wasn't. Acuérdense que en este caso yo también podría haber puesto weren't. ¿Sí? Ok. Ok. If she wasn't or if she weren't ill. Solo el were. ¿Sí? No puedo poner was para todas las personas. ¿Sí? Ojo con eso. Solo were para todas las personas. If she. El have en pasado era had. Ya lo vimos porque lo hicimos recién en el ejemplo. If she had money, she se compraría. Esta es la parte del would. Muy bien. Would buy. She would buy the dress. Muy bien. Acá, if I. Work es regular. Entonces, si era regular y no está en la lista, ¿qué tenía que hacer? Worked. If I worked, si yo trabajara, tendría plata. Entonces de este lado era would have. Muy bien. If I worked, I would have some money.
if. Acá tengo el have del lado del if. Entonces lo tengo que poner en pasado, segunda lista. If you had money, you me la prestarías. Entonces, ¿cómo es? Prestarías, es el lado del would, más el verbo como está ahí. You would lend me some. Me prestarías algo. Bueno, ¿qué pasa en las preguntas, chicos? En las preguntas siempre se pregunta del lado del would. La pregunta está del lado del would, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿vendrías a mi casa si yo te invitara? ¿Cómo va? El would, la persona y el infinitivo. Would you come? ¿Vendrías? Would you come to my house? ¿Sí? ¿Vendrías a mi casa? If I, y acá tengo que poner el pasado, como es regular, invite, exacto. If I invited you, ¿sí? Y bueno, sí o no. Si fuera que sí, yes, la persona, I, y contesto siempre con el auxiliar que tengo acá. Acuérdense que las de yes, no, siempre con el auxiliar. Yes, I would. Si fuera que no, no, I wouldn't. ¿Sí? Acá la pregunto con where, ¿sí? ¿Dónde irías si tuvieras plata? Where, y acá tengo, otra vez dijimos que la pregunta está del lado del would, entonces pongo would you, después del would queda el verbo igual, where would you go, ¿dónde irías? If you had, muy bien, money, bueno, ¿dónde irías? If I had money, comma, I would go to Europe. Europe. Bueno, iría a tantos lugares si tuviera plata, chicos. Europe. Yes. Clear. Bueno, espero que les haya servido. Recuerden practicar. Si me salió mal, lo borro, ¿sí? Lo guardo y mañana lo vuelvo a hacer, cosa de que el día del examen esté más segura de lo, o seguro, ¿sí? De lo que tengo que estudiar, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido. Love you so, so much. Have a nice day or weekend or when you watch this. Enjoy it. Bye bye.